Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda, como ya dijeron, soy internista de la clínica Cardiovid y vamos a hablar del uroanálisis, que es una herramienta que realmente muchos van a utilizar solamente como para mirar, bueno, el paciente tiene infección urinaria, no tiene infección urinaria, pero vamos a ver que realmente hay muchas cosas que uno no mira del uroanálisis o que las pasa por encima que nos pueden ayudar mucho. Entonces, a manera como para que nos despertemos un poquito, porque yo sé que es una hora pesada, quiero que del público me digan 10 razones para pedir un uroanálisis. Prequirúrgico no es lo más común, pues hay algunos bóndolo o algunos que, pues bóndolo grupos que los pueden. Un síndrome febril puede ser, ¿qué más? Los internos de la cardiovascular, que los veo por allá atrás. Diabéticos, embarazo, ¿qué más? Delirio, insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, ¿qué más? Cistitis, por ejemplo, para ver si tiene infección urinaria, síntomas de cistitis, ¿qué más? Bueno, entonces vamos a mirar dentro de la charla que realmente hay muchas causas para pedir un uroanálisis, más de las que uno piensa que es simplemente por infección. Entonces, continuando con que participemos un poquito, esta es una pregunta que les quería hacer. ¿Les pedirían uroanálisis a este paciente con esta placa? Yo sé que eso suena como perdido, como ¿por qué me está preguntando por qué le va a pedir un uroanálisis a un paciente que le veo como unos nódulos pulmonares? Pues realmente les cuento toda la historia del paciente. Esta es una mujer de 75 años que ingresó a la clínica por unos síntomas de malestar general, astenia, adinamia, y empezó a hacer fiebre y unos síntomas respiratorios. Por eso le hicieron la placa de tórax, en la que le vieron, no se veía realmente como muy bonita. Entonces le pidieron una TAC. Sin embargo, le hicieron 1 millón de exámenes y a las 3 semanas se dieron cuenta como, vení hombre, no hemos pedido nunca un uroanálisis, ¿cierto? Le pidieron el uroanálisis tenía un sedimento telescopado, ya con eso se empezaron a orientar, le pidieron unos ANCAS y la paciente tenía una vasculitis de pequeño vaso. Entonces, ahí les recuerdo la importancia de ver adecuadamente un uroanálisis. Entonces, realmente el uroanálisis es una herramienta que no es costosa, pero que muchas veces no sabemos interpretar. Entonces, ¿por qué es importante empezar a hablar de uroanálisis? Entonces, el examen de orina pues, es una parte indispensable de la evaluación de los pacientes. Específicamente estas son unas patologías, pero las podemos utilizar para muchas otras. En insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, en los pacientes que tienen proteinuria simplemente aisladas sin enfermedad renal, pues, o al menos una alteración de la creatinina, que muchas veces uno cree que tiene que tener alteración para tener enfermedad renal. En los pacientes que tienen hematuria, tanto macroscópica como microscópica. En infecciones urinarias, que es probablemente en lo que más lo utilizamos, los pacientes que tienen nefrolitiasis siempre deberían tener un uroanálisis, y otras muchas causas como las que ustedes ya me dijeron. Y aquí es importante que uno no solamente debería ver el uroanálisis pues como la parte que le reporta la tirilla, sino que el sedimento, la parte microscópica, nos va a proporcionar una información muy valiosa sobre el parénquima renal. Entonces tenemos que empezar por la toma de la muestra. La toma de la muestra, idealmente usted no debería hacer 24 e idealmente 48 horas antes de ejercicio. ¿Por qué les digo 48 horas? Porque la hematuria que es asociada al ejercicio se puede presentar hasta 48 horas después de usted haber hecho ejercicio. Entonces, por eso les digo idealmente 48. El resto de las alteraciones asociadas al ejercicio, generalmente a las 24 horas ya han cedido. La orina debe ser recolectada con una contaminación mínima. Sin embargo, hay unos estudios que cuando evalúan específicamente mujeres, si ven que le hacen toda la asepsia a esa mujer y la otra que simplemente abrir adecuadamente los labios
y hacer un lavado normal, realmente no hay una diferencia entre una y otra, entonces es simplemente una apertura de los labios vaginales normales, y con el hombre sí se recomienda la asepsia. Si usted no puede tomar una muestra adecuada, pues debería hacer un cateterismo de vejiga, pues que es apropiado en los adultos o en los niños, ya la punción suprapúbica si son muy chiquitos. La otra cosa es en qué momento. Pues muchos dicen que la primera orina de la mañana es la ideal porque la alta osmolaridad, qué pena, que hay en ese momento y el pH bajo van a favorecer la preservación celular. Sin embargo, también hay una alteración porque cuando usted durante mucho tiempo preserva en la vejiga las células se van a ver alteradas, entonces muchos de las revisiones y especialmente cuando usted va a evaluar enfermedad renal crónica recomiendan que usted tome no la primera sino la segunda orina de la mañana. Lo otro que es importante es que es la típica, usted le dice al paciente, señor, venga, recoja la muestra, el señor recoge la muestra a las 6 de la mañana, la enfermera pasó a las 9 de la mañana y la muestra está ahí puesta en el nocherito del paciente, o el paciente que usted lo mandó a la casa que recogiera la muestra, sí, muy juicioso, la recogió, le dijo usted la primera de la mañana y a las 9 de la mañana la puedo llevar. Si esa muestra no está refrigerada, realmente esa muestra ya no sirve para nada. Entonces, idealmente usted debería procesarla en las primeras 2 horas y si no se puede hacer, se debería refrigerar, aunque lo ideal es procesarla más que refrigerarla. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas se alteran, muchas células se lisan, se dañan y adicionalmente las bacterias en la orina se multiplican a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Dentro del examen de orina hay como 3 partes importantes: el examen físico, el examen químico y el sedimento urinario. El examen macroscópico es el examen físico y el examen químico, y el examen microscópico todo lo que es el sedimento. Entonces vamos a empezar por las características físicas. Entonces aquí tenemos una parte que de pronto a uno le dice mucho, tanto pacientes, enfermería, familiares: doctora, es que la orina le huele horrible, está súper concentrada y así siempre le da la infección urinaria, ¿cierto? Y realmente uno le puede cambiar el olor de la orina y le puede cambiar el color de la orina por muchas causas que no son infección. Entonces uno puede tener una orina turbia no solamente porque tenga piuria, sino porque tenga fosfaturia, porque tenga lipiduria, porque tenga quiluria, porque tenga una hiperoxaluria, o simplemente porque tenga unos alimentos ricos en purinas, como van a ser los que van a producir hiperuricuria, por ejemplo, que usted coma el día anterior, no sé, muchos camarones, por ejemplo. Listo. La orina café, entonces, va a ser por mioglobina o por pigmentos biliares, inclusive por habas se puede producir. La orina como cafecita, como entre cafeína anaranjada, entonces puede ser también pigmentos biliares, melanina, metahemoglobina, y algunos medicamentos como la levodopa, la metildopa pueden causar la orina de ese color. Ya cuando es verde o azul se va a asociar a infecciones por pseudomonas o puede ser por presencia de biliverdina, pero también medicamentos como mitriptilina, cimetidina, prometacina, triamtereno pueden producir esa coloración. Cuando van a ser anaranjada, van a ser también pigmentos biliares, pero también fenotiacinas lo puede producir. La roja puede ser por hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria o porfiria, pero también muchos alimentos como la remolacha, por ejemplo, las moras o el ruibarbo pueden producir la orina roja. Y amarilla, pues ustedes van a ver que es muy distinto si uno orina y orinó por la mañana cuando no había orinado durante toda la noche, que es una orina que es muy concentrada, o si simplemente está deshidratado. Entonces eso es de la apariencia. La gravedad específica, entonces la gravedad específica es un sustituto inexacto de la osmolalidad urinaria, y lo normal es que la gravedad específica esté entre 1.001 a 1.035. Cuando está cercana a 1.010 va a connotar isostinuria, es decir, que el riñón está concentrando adecuadamente. Yo creo que muchos no nos fijamos tanto en esa gravedad específica, y la gravedad específica nos sirve mucho, por ejemplo, si el paciente tiene una diabetes insípida, ¿cierto? Los pacientes con diabetes insípida no van a concentrar. Entonces uno empieza a ver, uy, este no está concentrando, no está concentrando, no está concentrando. Listo. La osmolaridad urinaria normalmente va entre 50 y 1000 milosmoles por kilo, que normalmente no la medimos, y uno puede medir por hidrómetro,
por refractómetro o por varilla de nivel. Eso va a variar, es realmente como la cantidad de orina que se necesita utilizar. Entonces, en ausencia de proteinuria, glucosuria o contraste yodado, una gravedad específica, como les dije, cercana a 1.010, va a implicar capacidad de concentración de los riñones. ¿Por qué les pongo estas cositas de proteinuria, contraste yodado? Es porque una gran cantidad de glucosa, una gran cantidad de proteínas o el contraste pueden alterar la concentración en la orina. Y la medición es útil también para diferenciar injuria prerrenal de nefritis tubulointersticial aguda. ¿Por qué se los digo? Porque si usted tiene una injuria prerrenal, todavía no ha dañado los mecanismos del riñón. Listo. Si usted ya tiene una injuria intrarrenal, como va a ser la nefritis tubulointersticial aguda, los mecanismos de concentración del riñón van a estar alterados, entonces esa densidad urinaria va a estar alterada. De las características químicas, entonces tenemos el pH. El pH normalmente va a reflejar la presencia de iones de hidrógeno, pero esto no necesariamente va a reflejar la carga total de ácido en la orina, porque la mayor parte de ácido se va a excretar como amoníaco. Entonces uno puede tener un pH en la orina bajo cuando tiene acidosis metabólica, comidas ricas en proteínas o agotamiento de volumen. Y puede tener un pH alto cuando tiene acidosis tubular renal. Entonces eso suena como raro, pero es que cuando uno tiene acidosis tubular renal, lo que no puede realmente es que el riñón concentre adecuadamente, entonces el pH va a estar alto. Dietas vegetarianas, infección con organismos ureasa positivos. Lo otro que vamos a ver van a ser entonces, ya para un análisis un poco más específico, en la tirilla vamos a ver las proteínas. Entonces la tirilla nos va a decir, tiene trazas de proteínas, las trazas de proteínas son entre 5 y 20 miligramos por decilitro, tiene una cruz de proteína, entonces una cruz de proteína nos va a decir 30 miligramos por decilitro, 2 cruces 100 y 3 cruces 300 miligramos por decilitro. ¿Qué es importante acá? Que la tirilla de orina realmente es muy sensible a la albúmina, pero no es tan sensible a las otras proteínas que uno puede tener en la orina, como ustedes ven acá. Las otras proteínas de la orina, si bien la mayoría que uno al parecer excreta es albúmina, también tiene inmunoglobulinas, tiene cadenas livianas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un mieloma y usted a veces al mieloma, pues muchas veces le pedimos uroanálisis para ver si está excretando proteínas. Si usted está excretando cadenas livianas, realmente puede que la tirilla le dé negativo. ¿Por qué? Porque la tirilla no es tan sensible para esas otras proteínas que son diferentes a la albúmina. Aquí cosas importantes que nos pueden como falsear las proteínas. La orina altamente alcalina después de contaminación con amonio cuaternario puede producir falsos positivos. Como les dije, las tirillas altamente sensibles a la albúmina, pero menos a las globulinas, hemoglobina y cadenas ligeras. Una orina negativa por tirilla para proteínas, pero positiva con ácido sulfosalicílico, que es otra prueba que uno puede hacer, es altamente sospechosa de cadenas ligeras, que eso es de mieloma. Tolbutamida, dosis altas de penicilina, sulfonamidas y agentes de contraste pueden producir falsos positivos. Y el indicador que utiliza la tirilla no es bueno para hacer microalbuminuria, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, está viendo un paciente diabético, bueno, si el uroanálisis le salió con proteínas, usted dice, listo, este señor ya tiene afectación renal, pero si el uroanálisis no le sale con proteínas, igual usted le debería pedir microalbuminuria a ese paciente. Hablando de causas entonces de proteinuria, uno puede tener como una proteinuria, por ejemplo, transitoria, en los pacientes que tienen falla cardíaca, en los pacientes que están deshidratados, entonces ahí es muy importante. Los pacientes que hacen ejercicio, se deshidratan, pueden tener una proteinuria transitoria, entonces por eso la importancia de 24 horas antes no hacer ejercicio. Estrés emocional, o puede tener una proteinuria ortostática, que es, entonces idealmente usted debería tomar el uroanálisis al menos 1 hora después de que el paciente esté sentado. ¿Listo? Pero cuando vamos a hablar de proteinurias persistentes y no transitorias, entonces con las proteinurias persistentes uno puede tener de causa glomerular, de causa tubular o por sobreflujo, pues un overflow. Entonces esas causas primarias glomerulares y que son proteinurias persistentes, ahí usted tiene que empezar a pensar, bueno, este paciente será que tiene una nefropatía por IgA,
que pues eso es más común en los niños, pero también a los 40 años algunos pueden empezar a debutar. Tiene una glomerulonefritis, tiene una membrana proliferativa, tiene una enfermedad de cambios mínimos, es decir, se tiene que ir al glomérulo a ver si está afectado. Listo. O puede ser simplemente que ese paciente tenga una enfermedad del colágeno como el lupus. Entonces, otra indicación para pedir uroanálisis, paciente con lupus. Listo. Paciente con vasculitis, es una indicación para pedir uroanálisis. Paciente al que usted le sospeche una amiloidosis. Paciente con diabetes puede tener proteinuria. O algunos medicamentos, especialmente los AINES y las penicilinas, pueden hacer proteinuria y pueden hacer nefritis tubulointersticial. Listo. Otros en los que uno debería pedir un uroanálisis es en VIH. Acuérdense que VIH puede tener compromiso renal, y el compromiso renal no es solamente el IBAN o la nefropatía asociada a VIH, sino que VIH puede hacer múltiples compromisos renales. Las malignidades como linfoma, sarcoidosis. Uno puede tener proteinurias tubulares por medicamentos, nuevamente antibióticos y AINES. Listo. Otra cosa que importante es el Fanconi, que el Fanconi va a dar glucosuria y va a dar proteinuria. Y las causas de overflow, generalmente o sobreflujo, generalmente va a ser más por mieloma múltiple, que el riñón le está botando a usted tantas cadenas que no es capaz de reabsorber. Listo. Entonces eso es proteínas. Ahora hemoglobina, cuando la tirilla le marca positivo. Entonces las tiras reactivas para sangre dependen de la actividad peroxidasa de la hemoglobina. Entonces uno puede tener o toda la célula, todo el glóbulo rojo, y va a causar una tensión puntiforme en la tirilla, o puede tener hemoglobina libre, que va a causar un color homogéneo. Puede haber falsos positivos de hemoglobina cuando está contaminada con otros oxidantes como yodopovidona, con hipoclorito o peroxidasas bacterianas. El ascorbato específicamente va a producir falsos negativos. Si usted tiene mioglobinuria, va a marcar en la tirilla como positivo, porque la mioglobina tiene actividad intrínseca de peroxidasa. Y es importante que si usted tiene una muestra positiva para sangre por tirilla, pero en el examen microscópico a usted no le reportan eritrocitos, usted debe sospechar que el paciente tenga una mioglobinuria o que tenga una hemoglobinuria. Entonces uno puede tener igualmente millón de causas de hematuria. Puede tener hematurias de tipo, cuando usted le reportan una hematuria o una sangre positiva, eso puede ir desde el glomérulo hasta el final, hasta donde orinó. Listo. Entonces podemos tener dentro de las causas simplemente de hematuria, están el Alport y la nefropatía por IgA, que pueden dar solamente hematuria y que es muy importante detectarlos a tiempo, que son pacientes que hacen hematuria generalmente con infecciones virales, por ejemplo, son donde más hacen como el pico de hematuria. Entonces, si un paciente siempre llega y le dice a usted, ay doctor, es que siempre que a mí me da gripa empiezo a orinar con sangre, empiece a sospechar que no tenga una nefropatía por IgA. Listo. Y las otras que pues son más de niños, que son el Genotion Lane, el Good Pasture, que es muy asociado pues a todo ese efecto en la membrana. Y uno también puede tener hematuria por lupus, puede tener hematuria por una púrpura trombocitopénica trombótica o cualquier causa de vasculitis. Esas son las que son principalmente glomerulares. Uno puede tener causas renales. Dentro de las causas renales puede tener malformaciones arteriovenosas, puede tener hipertensión maligna, que eso es lo que causa, pues puede causar hematuria por daño específicamente de los vasos. O puede tener causas urológicas, como es que el paciente tenga una malignidad, ¿cierto? Que tenga un cáncer de vejiga, y en los cánceres de vejiga van a cantar muchas veces con hematuria. Glucosa y cetonas. Entonces tenemos que altas concentraciones de cetoácidos y ascorbatos van a reducir la sensibilidad para glucosa, que lo que vamos a medir de cetonas van a ser acetoacetato y acetona y no beta-hidroxibutirato. Entonces es importante, especialmente cuando uno está pensando en una cetoacidosis diabética. Y vamos a tener falsos positivos con levodopa, captopril o mesna, porque contienen grupos sulfidrilos libres. Bilirrubina y urobilinógeno. El urobilinógeno antes se utilizaba cuando pues no existía, mejor dicho, no marcaba en la tirilla, pensando en icterecia obstructiva, pero otras formas de ictericia lo que van a hacer es aumentar el urobilinógeno, y las sulfonamidas van a producir falsos positivos. La bilirrubina
va a tener un aumento de la bilirrubina, pues va a ser por aumento de la bilirrubina conjugada, y vamos a tener falsos positivos con clorpromacina. Los nitritos, entonces uno puede tener nitritos positivos cuando tiene bacterias que sean capaces de convertir de nitrato a nitrito. Que usted no tenga nitritos positivos, por ejemplo, no quiere decir que no tenga una infección urinaria, puede que tenga una bacteria que no pueda convertir de nitrato a nitrito. Lo otro es que tenga ascorbato o que tenga menos de 4 horas en la vejiga, porque entonces no ha logrado la conversión de nitrato a nitrito. Que es muy importante, que ustedes ven, o muchas veces uno utiliza, que saca la tirillita, deja la caja por ahí abierta, y eso es muy sensible al aire, ¿cierto? Entonces, si usted lleva una caja abierta más de una semana, hasta 1/3 de las tirillas le pueden dar falsos positivos para nitritos, y a las 2 semanas, hasta 3/4 partes de esas tirillas pueden dar falsos positivos para nitritos. Los leucocitos, entonces esterazas de los granulocitos, clivan pirrolaminoácidos que reaccionan con los cromógenos. Podemos tener falsos negativos con glucosuria, gravedad específica muy alta, cefalexina, tetraciclinas, contaminación con fluidos vaginales o excreción excesiva de oxalatos. Entonces, esto es un poquito pues como de resumen de lo que hemos hablado de falsos positivos y falsos negativos que se pueden producir. Ya para hablar de la microscopía urinaria, entonces quiero introducirles como 2 términos importantes, uno que es sedimento blando y otro que es sedimento telescopado. Cuando hablamos de sedimento blando es que solo vamos a ver algunas células y cilindros, no va a ser pues tiene cilindros granulosos, tiene cilindros hemáticos, tiene cilindros leucocitarios, sino que generalmente son solo cilindros hialinos. Y cuando hablamos de sedimento telescopado es que tenemos todos los cilindros o una gran cantidad de cilindros en ese sedimento. Entonces, ahí cuando uno habla en la microscopía, específicamente empezamos a hablar de glóbulos rojos. Como les decía, uno puede ir desde el glomérulo hasta el meato uretral, y es importante la definición porque uno dice que son glóbulos, pues, o que es patológico cuando son más de 2 a 3 eritrocitos por campo de amplio poder, y aquí cuando empezamos a diferenciar si son del parénquima renal o si son del meato uretral o si han pasado por ahí, es empezar a ver si son dismórficos o no son dismórficos. Entonces ahí varía un poquito la definición porque depende de muchos laboratorios, pero en general la mayoría tienen el consenso de que si usted tiene más del 40% de los eritrocitos dismórficos, más del 5% de acantocitos o al menos un cilindro hemático, eso se considera que la hematuria o el glóbulo rojo que usted está viendo es de tipo glomerular. ¿Listo? Entonces, aquí para que ustedes diferencien, esto es una hematuria no glomerular. Los que ven acá señaladitos son crenocitos. Los crenocitos no necesariamente indican que van a ser glomerulares, sino que se pueden simplemente producir porque se dejó mucho tiempo la muestra o porque al momento de procesarla se crenaron. Listo, y esta es la hematuria que es glomerular, en donde ustedes ven que tienen como unos, qué pena la palabra, pero para que me entiendan, unos chichoncitos las células, ¿cierto? Entonces estos son los que se denominan que son acantocitos. Listo. Uno puede ver leucocitos, entonces esto es microscopía, ¿listo? Lo otro era lo que muestra la tirilla. Leucocitos, los leucocitos van a indicar inflamación del tracto urinario, no necesariamente infección urinaria. Uno puede ver leucocitos porque tenga glomerulonefritis, porque tenga nefritis intersticial, porque tenga infección urinaria, inflamación periuretral, ileitis o apendicitis. Y siempre habíamos dicho que los eosinófilos en orinas eran muy específicos de nefritis tubulointersticial, sin embargo no lo son. Uno puede tener eosinófilos en orina por muchas causas de inflamación y no necesariamente por nefritis tubulointersticial. Lo otro son las células tubulares, que yo creo que muchas veces no les paramos bolas, que son más grandes que los polimorfonucleares, son ovales o en forma de huevo. Las tubulares proximales son ovales en forma de huevo, más grandes que las células tubulares distales, cuboidales, pero su tamaño va a variar con la osmolaridad de la orina y a veces no son fáciles de diferenciar si son proximales o si son distales. Van a indicar daño tubular o inflamación por necrosis tubular aguda o intersticial. Otras son las células epiteliales, y usted tiene 2 tipos de células epiteliales.
unas que son profundas y otras que son superficiales. Tienen una forma muy distinta. Las de arriba son las que van a ser profundas y las de abajo son las que son superficiales. Si usted le reportan muchas células epiteliales profundas, eso le indica un daño severo del urotelio y usted debe pensar que ese paciente, por ejemplo, tenga un cáncer de vejiga. ¿Listo? Y las células de capas superficiales simplemente son de descamación. Lo otro son las partículas lipídicas que se van a ver mediante microscopía de luz. Aquí es importante que hay que hacer luz polarizada y microscopía de luz, porque las que son verdaderamente partículas lipídicas se van a ver como una cruz de Malta y van a ser anisotrópicos. Las otras cosas realmente no se van a ver como cruz de Malta o no van a ser anisotrópicos, entonces tienen que cumplir las dos características. Entonces lo que ustedes ven acá es lo que dicen que es una cruz de Malta. Si ustedes ven, es muy bonita la diferenciación acá. Lo otro que es importante evaluar no es solamente si tiene leucocitos, no tiene leucocitos, si tiene maturia, no tiene maturia, sino los cilindros. Entonces los cilindros son estructuras que se forman en el lumen de los túbulos renales distales y conductos colectores. Generalmente están hechos de la proteína de Tan-Schorfal o uromodulina, que es secretada por las células de la rama gruesa de la Sahen. Entonces uno tiene un mundo de tipos de cilindros. Empezamos con los cilindros hialinos, son muy bonitos, pero a veces muy difíciles de ver porque son casi que transparentes. Puede ser, como dice su índice de refracción, cercano a la harina, y realmente son inespecíficos. Generalmente usted los puede presentar si hizo mucho ejercicio y se deshidrató un poquito, puede hacer cilindros hialinos. Los cilindros granulosos, uno puede tener unos cilindros granulosos hialinos o granulosos. ¿Listo? Entonces cuando son granulosos hialinos, uno no se asusta tanto, pero si empieza a ver cilindros granulosos nada más y no cilindros hialinos, uno tiene que pensar que el paciente no tenga una necrosis tubular aguda, no tenga una glomerulonefritis o tenga una enfermedad tubulointersticial. Si usted tiene más de 10 cilindros granulosos por campo de amplio poder en enfermedad renal aguda, eso tiene un valor predictivo positivo del 100% para necrosis tubular aguda. ¿Listo? Son muy bonitos, como ustedes ven acá tienen muchos granulitos. Los cilindros céreos, si usted ve un cilindro céreo, ese paciente tiene una enfermedad renal crónica, se llaman céreos, tienen fisuras, como ustedes ven, como esta partecita, a todo lo largo de su borde, y eso es porque se forman en túbulos dilatados y atróficos en enfermedad renal crónica. Los cilindros grasos son muy característicos de enfermedad glomerular. Generalmente sus pacientes también van a cursar con una proteinuria marcada, pues que es un síndrome nefrótico, generalmente mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Los cilindros hemáticos entonces son de hematuria glomerular. Si usted ve un cilindro hemático, tiene que pensar que ese paciente está sangrando de arriba. ¿Listo? Y pueden estar presentes hasta el 28% en nefritis tubulointersticial y pueden ser también de hemólisis intravascular. Los cilindros leucocitarios son característicos de pielonefritis y sirven para distinguir de un AITU bajo, pero también pueden observarse en nefritis tubulointersticial y en otros trastornos que afecten el túbulo. Los cilindros tubulares son una densa aglomeración de células tubulares desprendidas, unas cuantas células tubulares en una matriz hialina. Se pueden ver en orina concentrada, pero se observa más característicamente con el desprendimiento de las células tubulares que van a ocurrir en necrosis tubular aguda. ¿Listo? Y por último, los cristales. Uno puede tener cristales de ácido úrico, de pronto son los más comunes que ustedes ven, que son de color ámbar y tienen pues como muchas formas, como ven acá. Se van a presentar con orina con pH ácido. Los cristales de oxalato de calcio, uno tiene dos tipos, los bihidratados y los monohidratados. Los bihidratados son de un aspecto más bipiramidal, en cambio los monohidratados son como más redonditos. Los de bruchita, que son muy bonitos, son cristales de fosfato de calcio preomórficos, se precipitan en orina alcalina y polarizan muchísimo la luz. Los de estruita, que se presentan especialmente en infecciones urinarias, tienen la típica apariencia de tapas de ataúd, como ven acá, generalmente son en orina alcalina. Los cristales entonces de pH alcalino son de fosfato amorfo, fosfato triple y fosfato cálcico. Los de fosfato amorfo pues son más como arenilla. Los de fosfato triple y fosfato cálcico casi siempre son asociados a infecciones urinarias. Por medicamentos, como ustedes los ven acá, uno puede hacer cristales por medicamentos. Estos son cristales de indinavir.
Estos son cristales de amoxicilina, son muy bonitos realmente y no necesariamente van a indicar que usted tiene patología, pero si usted tiene muchos cristales va a generar obstrucción en el túbulo, entonces debería pensar en suspender el medicamento. Entonces, estos son algunas de las causas que a usted le pueden generar cristaluria. Medicamentos tan comunes como van a ser la amoxicilina pueden generar cristaluria. De los antivirales, el valaciclovir, aciclovir, indinavir era uno de los más comunes, que ya no usamos casi, y muchas enfermedades le pueden generar a usted cristaluria, que usted tiene que pensar que el paciente que le hace cálculos renales a repetición, si usted le encuentra alguno de estos en la orina, pues le va a dar el diagnóstico. Entonces, histinuria, hiperoxaluria primaria, urolitiasis de algún tipo metabólico, sea por ácido úrico, calcio, le va a dar cristales en la orina. Y el mieloma puede dar cristales, curiosamente pues las cadenas monoclonales van a hacer obstrucción y van a hacer cristales. Por último, ahora sí, es una cosa muy cortica que es la citopatología, que tal vez no la hacemos casi nunca, pero que nos ayuda mucho especialmente en los pacientes trasplantados de riñón. La citopatología entonces tiene una cosa que se llama las células de COI o células señuelo. Las células señuelo no son específicas de poliomavirus o de becavirus, pero se asocian mucho a becavirus y las puede uno usar en el seguimiento de los pacientes que tengan esta infección, especialmente pues es paciente trasplantado renal. Entonces, a manera de resumen, si usted está buscando que el paciente tenga un síndrome nefrótico, generalmente va a encontrar partículas grasas pues es como el hallazgo principal que va a encontrar, partículas grasas o cristales grasos. Si usted tiene un síndrome nefrítico, generalmente lo que más va a encontrar, acuérdense que el nefrítico hace proteinuria pero también hace hematuria, entonces va a encontrar eritrocitos o cristales cilindros de hemoglobina. En la necrosis tubular aguda, entonces lo que usted va a encontrar van a ser células epiteliales renales o va a encontrar cilindros granulares. En la infección urinaria, pues lo que sabemos de leucocitos, nitritos y bacterias. En las enfermedades urológicas, entonces generalmente si usted tiene una enfermedad urológica va a encontrar los eritrocitos, pero no van a ser eritrocitos dismórficos, sino que van a ser isomórficos y puede encontrar leucocitos. Y en poliomavirus, que como les decía, especialmente en los pacientes trasplantados, entonces vamos a encontrar las células señuelo. Algunos cambios con la actividad física que les he recalcado durante la presentación: uno puede tener cambios en la densidad urinaria que van a ser pequeños, va a tener cambios en las proteínas que van a durar solamente 24 horas, puede tener cambios en los eritrocitos que, como les dije, van a durar hasta 48 horas, entonces si usted encuentra eritrocitos debería repetirlo en 48 horas. La hematuria significativa es cuando 2 uroanálisis a usted le siguen saliendo con hematuria. Finalmente, este era simplemente el nombre de un artículo con el que quería concluir mi charla, y es como realmente un sedimento urinario y un uroanálisis que usted sepa analizar adecuadamente puede guiarlo a usted sobre la patología que tenga ese paciente, y no se limiten solo a ver si el paciente tiene nitritos, no tiene nitritos, tiene bacterias o no tiene bacterias. Si tiene muchos leucocitos y no tiene infección urinaria, venga usted porque tiene leucocitos. Si tiene proteinuria, porque tiene proteinuria. Si tiene eritrocitos, estos eritrocitos son contaminación, son dismórficos, no son dismórficos, que me los analicen porque me pueden realmente dar muchas pistas sobre la enfermedad con la cual está cursando a mi paciente. Yo tenía una profesora de nefrología que esto puede sonar un poquito feo, pero ella decía que el uroanálisis es la biopsia del pobre. Si usted no puede hacer una biopsia renal rápidamente, haga un uroanálisis y eso lo va a ayudar muchísimo. Muchas gracias.